rápido que Zoom. Bien, vamos a poner a grabar ya en solo. Ahí está. Prosiguiendo. ¿A qué le llamamos mito? ¿Qué papel jugó la magia? ¿Qué papel juega la religión, las religiones antiguas respecto al conocimiento prefilosófico? Pues daban una explicación, por lo menos general, de lo que se creía, ¿verdad? Era la naturaleza humana. Incluso servía para dar explicación a algunos fenómenos, no solamente de la naturaleza, sino también del acontecer humano. Por lo cual, tiene que ver específicamente con la naturaleza misma del hombre, ¿verdad? Cómo nace la guerra, cómo nace el odio, cómo nace la fortuna, ¿verdad? En el libro de sabiduría, capítulo 13, creo que ese texto ya lo había presentado, díganme ustedes si ya lo leí, si no se los comparto. En el capítulo 13 de sabiduría se nos habla cómo nace la idolatría en el ser humano y dice que es que el hombre se ha quedado admirado de las cosas. Entonces empezaron a darle al fuego, viento, al aire, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a la lumbrera del cielo, ¿verdad? La condición de señores del mundo, quedándose obviamente extasiados por la naturaleza de las cosas, pero dice el autor, deduzcan de la naturaleza y la belleza de las cosas cómo ha de ser más grande el creador, ¿verdad? Porque por analogía, por comparación, perdón, por contemplación de la hermosura y grandeza de las criaturas, se llega, ¿verdad? Por analogía a entender realmente cómo es su autor. Entonces, en la antigüedad los seres humanos se habían quedado esclavos de esa imagen de los fenómenos nada más y por eso surgen muchas deidades. En la Fratelli Tutti se nos dice que hay que buscar a Dios con corazón sincero, porque a veces las ideologías que podemos tener pueden formarnos ideas equívocas de quién es Dios. De hecho, en el hombre frente a la vida veremos un tema muy bonito que se llama los fetiches de Dios, donde miraremos nueve, ¿cómo se puede decir? 9 formas erróneas de percibir a Dios. Y por eso lo vamos a ver a la luz de un libro muy bonito que se llama Bitácora del Caminante de Carlos Cabarrús. Se lo recomiendo mucho. Es el libro de Bitácora del Caminante. Bitácora para el Caminante, lo que se llama, Bitácora del Caminante. Eh, y nos habla de estas ideas erróneas, ¿verdad? A veces exageradas, nos formamos de Dios y por tanto son ideas falsas, de un Dios falso, ¿verdad? Que veríamos en la casa del hombre frente a la vida. Creemos que cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios, dice el Papa Juan Pablo, Papa Francisco, de la sociedad, se acaba por adorar ídolos, ¿verdad? Y no solamente se refiere a los ídolos así de estatuas, sino se refiere a ídolos en el sentido también de lo que tenemos por cultura, el dinero, la fama, el poder. Ustedes saben bien a qué atrocidades puede conducir la privación de la libertad. De esa misma cantidad de atrocidades nos prevenía el libro de sabiduría, capítulo 14. Ahí podemos leer la consecuencia de los ídolos en la sociedad, la cantidad de barbarie que hay, infanticidio, robo, saqueo, ¿verdad? Guerra, muerte. Todo eso viene a partir de lo que es la idolatría, de las cosas tanto creadas por Dios como de los seres imaginarios. La definición que nos viene por el caso del libro, ¿verdad? En el libro ya habíamos leído esta definición. Decimos que el mito es un conjunto de narraciones y doctrinas tradicionales de los poetas, porque son hombres como Homero los que van a sacar obviamente una cantidad de obras, como la Ilíada, la Odisea, les decía la vez pasada, eh, que van a originar esa cantidad de genealogías de dioses, ¿verdad? Familias completas, y así en todas las culturas. El mito, decíamos la vez pasada, es una narración, usa lenguaje simbólico, trata del origen cosmológico de los elementos supuestos básicos de una civilización de cultura. Hay un dios para la guerra, un dios para el amor, un dios para el deseo, un dios para la fertilidad, hay un dios para todo, ¿verdad? Se idean una imagen antropomórfica del fenómeno, ¿verdad? Sea natural o humano, y le dan un nombre, ¿verdad? Y así se habla de muchos dioses y de muchos procesos sobrenaturales. Así comienzan las primeras grandes religiones de la antigüedad, ¿verdad? Sobre todo las religiones paganas, que nos referimos a ellas de manera así, pagana. Decía también en la vez pasada, y aquí nos fue donde nos quedamos, ¿verdad? De que había una relación entre historia y mito, y razón y mito. Que en el mundo griego se vence al mito, se vence al mito poniendo la razón en primer lugar. Y en el mundo judío se vence al mito haciendo un repaso histórico sobre lo que ha pasado con el hombre, a raíz de qué ha sido del hombre. Por eso es que el libro de sabiduría habla de la época antigua, dice la época de la ignorancia de los hombres. Entonces hace un repaso histórico para definir realmente cómo debe ser la fe en Dios y no en muchos dioses como proponían las diferentes civilizaciones. Algunos mitos coinciden con el logos. Claro que sí, porque hay alguna relación entre la búsqueda, se puede decir, didáctica. A veces los mitos juegan un papel didáctico para la sociedad, donde intentan dar una explicación racional
a un aprendizaje moral, a una costumbre ciudadana que se debe mantener por tradición. Entonces, no todos los mitos son malos, no todos los mitos son engañosos. Algunos mitos también juegan un papel didáctico, ¿verdad? Pedagógico, para poder obviamente enseñar a las futuras generaciones parte de las verdades que se han de creer o se han de tener. Por ejemplo, en el mundo de los hebreos, ¿verdad? Podemos leer en Génesis, como les platicaba la vez pasada, cómo el Génesis empieza de una forma casi como mitológica, pero es para enseñar una verdad grande, que Dios es creador y que el hombre cayó en pecado, ¿verdad? Son de las dos grandes verdades que podemos empezar a ver desde el Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 4 aproximadamente. Aunque tenga una narración un poco mitológica, no implica que esté enseñando falsedad, está enseñando una verdad que es aceptada por todos los creyentes. Los mitos se utilizan como alegorías, ¿verdad? Como formas de comparar una realidad con otra. Platón usaba los mitos como una forma para enseñar comparaciones con diferentes realidades. Por ejemplo, cuando miremos el mito de la caverna, veremos cómo él, por ejemplo, compara a una sociedad esclavizada con la sociedad de su época, con la sociedad engañada, con la sociedad adormecida por la ignorancia o adormecida por la viveza de otros, ¿verdad? Entonces, ahí en el mismo mito podemos ver cómo a cada uno de los personajes de la historia o de este cuento o mito, le da unas ciertas cualidades que después pueden ser analizadas a la luz de la sociedad actual y puede traerse con una especie de hermenéutica a la aquí y a la hora para poder ver qué nos enseña, ¿verdad? Y qué nos previene respecto a nuestra vida cotidiana. Entonces, cada personaje juega un papel fundamental, simbólico, ¿verdad? Que se extrae de la misma enseñanza de esa alegoría. ¿Cómo comenzó los mitos? Dice Vicente Domínguez García en este libro llamado Los dioses de la ruta y del incienso, de la editorial de la Universidad de Oviedo. Aparece Hércules en la portada porque él dice que había un personaje llamado Evémero de Mesene. Evémero de Mesene opinaba que los dioses son resultado de la divinización de las virtudes heroicas de un ser humano. Es decir, que se agarró a algún héroe de la antigüedad, ¿verdad? Que fue, quizá ganó guerras, o fue Dios, o fue un rey, y lo empiezan a elevar, a elevar, a elevar en cuanto a cualidades, al grado que le dan condición de Dios, como pudo haber pasado con Hércules. Desde Bémero de Mesene, que vivió por el año 330 a 250 a.C., dice que los dioses paganos no son más que personajes históricos de un pasado mal recordado, magnificados por una tradición fantasiosa y legendaria. Podría ser, quizás no con todos los dioses, pero sí con algunos personajes. Aquiles, Perseo, Teseo, Hércules, algunos personajes sí podrían haber sido personajes reales que simplemente se le exageraron sus atributos, ¿verdad? Como es parte de la dinámica de la escritura poética o epopéyica, que exagera las virtudes de los héroes o incluso los males y delitos de un criminal, para darle ese amarillismo necesario como para que la historia sea atrayente. Eh, por lo cual tiene un cierto grado de sentido. De hecho, esta es la definición que van a utilizar los filósofos de la ilustración para cuando se refieren a los mitos, ¿verdad? Utilizan esta misma definición de Evemero de Mesene, que hoy en día a esta definición le llamamos evemerismo. Así se le llama hoy en día. El evemerismo es considerar que los dioses son en realidad seres humanos exaltados por las épocas al grado de ser considerados divinos. En la filosofía griega, pues encontramos muchísimos dioses, ¿verdad? Si me pusiera a hablar de cada uno de los dioses de la filosofía, perdón, de la mitología babilónica, egipcia, griega, romana, no terminaríamos, ¿verdad? Por lo menos mencionar algunos dioses de algunas de esas culturas. En Babilonia tenían al dios Marduk, tenían a la diosa Ishtar, a la diosa Astarte, ¿verdad? Tenían a, ¿cómo se llama? Al dios Baal, que es mencionado incluso en la Biblia. En el caso de los egipcios, tenían a la diosa Maat, la diosa del equilibrio, tenían al dios Horus, a la diosa Nut, al dios Osiris, al dios, ¿cómo se llama? Anubis, ¿verdad? Muchos de ellos, al dios Set, dios de la destrucción, muchos de los dioses interesantes, ¿verdad? Que llenan de imaginación el pensamiento humano y se han hecho hasta muchas películas de ellos. Y en el mundo griego, pues no es extraño, hay una genealogía tremenda. Habían titanes, habían dioses olímpicos y habían seres intermedios entre seres humanos y dioses, semidioses. Que también habían las Oceánides, que son seres del mar, ¿verdad? También hijos de Dios Poseidón. Estaban también estos semidioses que nacían de la relación de hombres con dioses, ¿verdad? Como en el caso se supone que Hércules es uno, ¿verdad? Los mismos, ¿cómo se llama? El cíclope es otro, ¿verdad? Seres humanos incluso condenados por los dioses a vivir en forma de monstruos por situaciones de celos o de riñas, como la famosa Medusa,
¿verdad? Que fue convertida en una especie de ser grotesco, ¿verdad? Que petrificaba a los hombres como castigo para que no se pudiera relacionar nunca más con otro hombre. Y así surgen muchos mitos para explicar un poquito esa situación de la venganza de los dioses con respecto a la maldad de los hombres y viceversa, ¿verdad? Los hombres también enfrentándose a los dioses, como el famoso Teseo, ¿verdad? Como el famoso Perseo, que se enfrenta incluso a los dioses. ¿Cuál es la función de la mitología en el mundo griego? Pues se puede encontrar por lo menos una relación clara en cuanto a la cultura, porque muchos de los nombres de los dioses se van a quedar en el vocabulario del pueblo de Grecia y va a pasar incluso a nosotros. Al día de hoy, muchos nombres de los dioses los seguimos utilizando. Quiero darles algunos ejemplos. Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, las genealogías de los dioses caóticos, Nix, Erebo, Gea, Urano, Éter y Hémera, ¿verdad? Después nacen los dioses titanes, como Temis, Crios, Cronos, Rea, Febe, Xeo, Océano, Jápeto, Tetis, Tía, Hiperión y Nemocine. Y de esto nacen los otros dioses olímpicos, Hestia, Poseidón, Zeus, Demeter, etc. Ahí pueden ver ustedes el esquema de la familiaridad que hay entre los diferentes dioses. Y miren lo interesante, yo quise poner el significado de lo que simboliza o patrocina cada dios del caos. Por ejemplo, Nix es de la noche, Erebo, la oscuridad, Gea es la tierra, Urano, el firmamento, Éter, el aire superior y Hémera, el día. Por eso hoy en día, al saludar, para decir buenos días, creo que dicen, se me escapa el nombre, ¿cómo se dice buenos días en griego? Cales Hémera, creo que se dice, pero que tiene relación con el nombre de Hémera, ¿verdad? Se menciona el nombre de la diosa ahí. Y ha quedado, así como el nombre de esa diosa, ha quedado el nombre, el éter, por ejemplo, la palabra éter la seguimos utilizando hoy en día para referirnos a lo que es etéreo, lo que es algo como el aire, no se puede observar, pero que existe de alguna manera. Incluso se considera que todos los seres espirituales son etéreos. Esas definiciones quedan en el vocabulario humano. Pero también aquí hay otros ejemplos de palabras de nombres de dioses que quedan en nuestro vocabulario, como la diosa Aura, aire. Vía da origen a la palabra violencia. Caritas es la que da origen a caridad o gracia. Eh, Circe, la diosa del circo o de la magia. Deimos, el dios del terror. De ahí sale la palabra demonio. Eolo es el dios del viento, de ahí viene la idea de fuerza eólica. Eris, la diosa de la discordia, de ahí nace la palabra erística, que es el arte de discutir. Phobos es el dios del miedo, por tanto de ahí sale la palabra fobia. Armonía, ¿verdad? O armonía es la concordia, por eso el sonido es un sonido de concordia, que todo está bien organizado, bien estético el sonido. Hipnos es el dios del sueño, de ahí viene la palabra hipnosis, que es el padre de Morfeo, según la mitología. Eh, Iris es la diosa mensajera, de ahí sale la palabra arco de iris o el arco iris, ¿verdad? Ahí hay que buscar la relación que hay con la Biblia también, ¿verdad? Por ese arco que se queda, según el texto del Antiguo Testamento, como testimonio de la alianza de Dios con los hombres, con Noé, Dios con Noé. La diosa Nike, que es la diosa de la victoria. ¿Han visto ustedes escrita esta palabra en algún lado? Nike, es la marca Nike. La marca Nike es el nombre de la ropa para uniformes, ¿verdad? Deportivos. Nix, ¿verdad? Que es la diosa de la noche. Thanatos, el dios de la muerte, de ahí viene eutanasia y distanasia, ¿verdad? Eutanasia, el feliz morir. Distanasia es alargar alargar el día de la muerte, ¿verdad? La oportunidad de vivir más tiempo a pura presión de quizá de maquinaria, quizá de químicos para poder vivir más tiempo como hacen normalmente la gente que quiere amar a sus seres queridos con vida, ¿verdad? Y alargan sus días aunque estén ya en estado vegetativo. La magia, por otro lado, ¿verdad? Hay que entender el concepto de magia, surge de una palabra del mundo persa, que es la palabra magi. Los magis es la casta sacerdotal de la antigua Persia, los consejeros de los reyes, así que eran los sabios. Magi significaría sabio, ¿verdad? Los sabios que servían obviamente como consejeros de los diferentes gobernantes o reyes que habían en la antigüedad y ellos son los que van a manejar pues este conocimiento del universo, de los astros, y creían tener incluso el arte de poder influir en el curso de los acontecimientos o adquirir incluso conocimientos por medios sobrenaturales acerca del futuro. Así que de ahí surge la idea de la magia. Esto es en el sentido del mundo antiguo, aunque hoy en día le damos otro sentido a la magia, ¿verdad? Siempre con la idea de poder influir en el curso de la historia para cambiar las cosas o cambiar la realidad. Se cree que sigue siendo esa misma idea. Pero también se ha manejado la magia en el sentido de un arte, como lo manejamos hoy en día, un arte que sirve
de utilizar las manos como prestidigitadores, ¿verdad? Para engañar la vista, ¿verdad? Ese es el sentido moderno, pero el sentido antiguo es el que tenemos que valorar, ¿verdad? Porque tenemos que ver que los sabios, pues, son los principales expertos que se volvieron los primeros conocedores de los astros, los primeros astrónomos, ¿verdad? Como en el mundo maya también. En el mundo maya, los sacerdotes eran la casta que se encargaba de el cálculo de los tiempos. Sabían calcular eclipses, sabían calcular la mejor época para la cosecha, sabían de los movimientos de la luna, sabían de los movimientos de los astros, ¿verdad? Entonces eran los principales conocedores de toda la naturaleza, lo que a la mente humana podía por lo menos ser abstraído con la ciencia de aquel momento. Así que ellos son los primeros científicos, se puede decir, solamente que lo manejaban también con una visión mística. Así que no es una ciencia pura, no que es una ciencia, no es una ciencia tan racional, ¿verdad? Eso es lo que le faltaba nada más a estos hombres de la antigüedad. Pero claro que tenían muchas experiencias a nivel de la ciencia también. Incluso en la Biblia aparece mencionado los famosos magi, cuando dice que Jesús nació, ¿verdad? Y vinieron de Oriente unos magos, ¿verdad? Guiados por una estrella, ¿verdad? Eran sabios de Oriente, ¿verdad? Que traían regalos al niño, al rey que había nacido, porque habían visto que quizá era costumbre de ellos, ¿verdad? Estar pendiente de los astros y cada vez que aparecía una nueva estrella que marcaba el nacimiento de un rey, iban a la ciudad, ¿verdad? Donde se marcaba esa estrella, o marcaba más o menos el horizonte de la estrella, para encontrar al rey que había nacido, ¿verdad? Tenían esa habilidad para poder hacerlo. O les fue inspirado por Dios, cualquiera de las dos maneras. Pero lo cierto es que lo hicieron a través de una estrella. La religión antigua, por otro lado, hay diferentes tipos de religión. Habría que tratar de entender un poquito la diferencia entre cada una de ellas. No es religión en el sentido moderno, no es religión en el sentido contemporáneo. El concepto contemporáneo que manejamos hoy día de religión nos viene gracias a San Agustín. San Agustín nos va a definir la religión en el sentido ya de la Iglesia Cristiana Católica. Nos va a decir que religión viene de religio o religare. Religio y religare vienen de latín. Palabras que religio significa unir con y religare volver a. Por lo cual tiene el sentido de mantenerse unido o atado a alguien. Y en este caso, en el mundo cristiano entendemos que es a Dios. Por lo cual la religión es una actitud humana, ¿verdad? Una relación humana, un fenómeno del humano, donde el hombre intenta mantenerse en relación íntima con Dios, en una relación, ¿verdad? De adepto a Dios y como dirán lo mismo del Islam, sumiso a Dios, a su voluntad, por obediencia, ¿verdad? Reconociendo su dignidad como miembro del pueblo de Dios, ¿verdad? Y de esta manera se mantienen unidos en asamblea. Esa es la visión contemporánea que manejamos de religión. En el mundo antiguo, la palabra religión pues implicaría más bien una devoción, implicaría una devoción a diferentes formas de culto, ¿verdad? Diferentes formas de prácticas dirigidas a diferentes formas de dioses. De hecho, quiero enumerarles cuáles son las religiones antiguas. La primera etimología, como digo, religio y religare, San Agustín de Hipona. Religio, volver a unir, religare, volver a ligar o volver a. La definición, por tanto, sería, la definición actual, acción y efecto de ligarse fuertemente a Dios. Una definición casi etimológica de religión. Diríamos hoy en día que más bien es el fenómeno humano donde el hombre entra en contacto con Dios y muestra devoción, adoración y disposición de cumplir su voluntad. Esa es más o menos la interpretación que damos hoy a la religión. En la antigüedad las religiones eran muy primitivas. Eran religiones como las siguientes. El animatismo. El animatismo es considerar que las ánimas o los espíritus, una vez muertos, ¿verdad? Se quedan en las cosas, se queda en la montaña, se queda en el volcán, se queda en la planta, en el árbol, ¿verdad? Esa idea de que se quedan en las cosas es una idea que aparece, por ejemplo, en la película de Pocahontas, donde ella consulta a su abuela que está en un árbol, creo que es de sauce el árbol al cual le habla. Creo que es sauce o maple, creo que es sauce el árbol. Pero la idea esta, primitiva, de que quedaba el espíritu de mi pariente en tal lugar. El animismo se parece un poco, ¿verdad? Viene la misma palabra, anima. Anima es la palabra latina para alma, para esta naturaleza espiritual que tenemos. Y se refiere a la idea de que las almas una vez muertas quedan así, vagando, quedan alrededor nuestro. Por lo cual yo puedo invocar esas almas, puedo tratar de establecer comunicación con ellas e incluso se creía de que estas almas podían habitar en los animales.
¿verdad? Como las culturas del norte en Estados Unidos, los indígenas del norte creían que en el águila, en el puma, como los mayas también, ¿verdad? Que creían que en el jaguar podían habitar el espíritu de los antepasados. Y por eso se hacían nombrar así, estamos de esa misma manera, ¿verdad? Hijo de jaguar o esos nombres así relacionados con los animales, o con el trueno, con esos fenómenos naturales. El totemismo es considerar que hay animales sagrados, que hay animales sagrados en la cultura de América del Norte, de las culturas indígenas, hay algunos indios que tienen este tipo de esculturas, que son tallados mostrando los animales sagrados del pueblo, ¿verdad? Que es el águila, que es el jaguar, que es el mono, ¿verdad? Y colocaban obviamente así en forma de tótem, ¿verdad? Uno sobre otro, a los diferentes animales que bendecían o de alguna manera dirigían la realidad del pueblo. El fetichismo es considerar que hay un objeto, ¿verdad?, que tiene dentro de sí una realidad espiritual. Un ídolo, por ejemplo, es un fetiche, o cualquier tipo de ídolo, ¿verdad?, que se cree que dentro de él habita, ¿verdad?, la fuerza o la energía o el poder que me puede beneficiar. Los romanos tenían muchos fetiches, creían de que incluso podían andar cargando estatuitas, como vimos en la película de Gladiador, que andaban las estatuitas de la esposa y del hijo y podía orarles a ellos, ¿verdad? Como hizo en la película de Gladiador. Eh, Así, esa idea que podían cargar sus dioses en sus bolsillos para poder orarles a ellos cada vez que quisieran donde anduvieran. El politeísmo, pues, es una forma más evolucionada de todo lo anterior, donde se cree que hay muchos dioses, ¿verdad? Que todos ellos influyen, ¿verdad? No son los seres humanos los que dominan, no son los seres humanos los que bendicen, sino seres superiores a los seres humanos y que conforman diferentes familias también. Y está el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios, que dentro de la historia de la humanidad, por lo menos que sepamos, así, que tengamos pruebas de que ha habido gente monoteísta, solo tenemos dos que conozcamos, dos grandes culturas que tuvieron una época, bueno, una continúa siendo monoteísta y la otra perdió el monoteísmo por un tiempo y volvieron a los dioses politeístas por otro tiempo. Me refiero a la cultura hebrea, los judíos, los hebreos, descendientes de Abraham, obviamente heredaron la fe en un solo Dios, pero tuvieron un tiempo de altibajos, donde de repente entrando en relación con otras culturas como los babilonios, se empezaron a renunciar, pues, a Dios y se mezclaban con otras ideas de dioses, llegaron a adorar incluso a Astarte o a Astarot, llegaron a adorar quizá a Baal, ¿verdad? Entonces cayeron en idolatría, según la visión del mismo pueblo. Pero poco a poco fue siendo liberado, hasta el día de hoy se mantiene como una religión monoteísta. Y la segunda religión monoteísta, que solo duró poquito tiempo, fue la cultura egipcia. En Egipto hubo mucha idolatría al principio, después llegó Akenatón, ¿verdad? Akenatón, y declara una reforma religiosa para todo el pueblo, donde omite a todos los dioses antiguos y solo manda a que se rinda culto a un único dios que llamó el dios Atón o el dios Amón. Incluso él se hace cambiar el nombre. El nombre de él es Amenofis. Amenofis, y se hace cambiar el nombre por Akenatón, que es el servidor de Atón, el servidor del dios Amón. Y Atón era simbolizado por el sol, ¿verdad? Se creía que el sol era la forma ideal de representación, por eso aparece ahí en ese relieve Akenatón con su esposa Nefertari o Nefertiti, porque incluso ahí se cambia el nombre de Nefertari a Nefertiti, eh, que significa la bella ha llegado, y se hace cambiar el nombre para rendir el culto, y a todos sus hijos también. De hecho, recordarán uno de los hijos de Akenatón, que guarda el nombre del dios que instaura Akenatón, que es Tutankamón. Tutankhamón. Obviamente tiene relación con el dios Amón, el dios solar. Entonces, podemos ver cómo él hizo esa reforma. No duraría por mucho tiempo. Una vez muerto él, cae la abuela de Akenatón. Después le ceden el poder a Akenatón y al final muere él muy joven. No sé a qué edad exactamente muere. Se había dicho que a los 16 años, después dicen que no, que a los 18, otros dicen que a los 20, ¿verdad? Pero murió muy joven el famoso faraón Tutankamón. Por lo cual volvieron otra vez a la época del paganismo y de los muchos dioses en Egipto. No duraría mucho tiempo. ¿Cuáles son las causas que originan las religiones primitivas? Pues primero, el miedo a lo desconocido. Era una manera muy eficaz para explicar los fenómenos que no podían ser entendidos. La superioridad de los fenómenos naturales también, que les sobrepasan a la capacidad del ser humano y que creen que están siendo dominados por otros dioses. El intento de explicar el origen natural de las cosas, de la historia misma, del universo mismo, ¿verdad? Y la imposición de los líderes, también hubo una castas de sacerdotes que imponen también la creencia e incluso van inventándose cada vez más deidades. También la misma literatura va
a generar aún más deidades. Cuando Homero escribe quizá la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Salen a la luz otros nombres quizá de otros dioses y eso se vuelven parte de los que empiezan también a considerar sagrados, por lo cual empiezan a rendirle culto también a esos personajes que aparecen en las obras de Homero. Por eso es que los filósofos cuando miraban a los seguidores de Homero, ¿verdad? Muchos de ellos incluso se mofaban, se reían, porque les parecía absurdo darle a los dioses cualidades humanas, como lo hacía Homero. Así que había muchos filósofos que van a empezar a criticar ese antropomorfismo evidente en la cultura griega respecto a las deidades. Veamos ahora la filosofía antigua, los presocráticos. No sin antes comenzar con el texto de Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 18. En la experiencia de Juan, en la experiencia de San Juan, eh, podemos leer en el capítulo 1, verso 1, cómo él intenta explicarnos el origen de todo. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En griego, el texto traducido sería en arge, en ologos, kaiologos, en proston theos, kaitheos, en ologos. En el principio, arge, en ologos, era la palabra, ¿verdad? Logos es la palabra, ¿verdad? Y aparece también la palabra teón o teos, que es Dios, y dice que kaiteos en ologos, y la palabra era Dios, o estaba con Dios. Por lo cual se traduce de esta forma el texto, ¿verdad? Ya la lengua latina, ¿verdad? En principio era verbum, la palabra logos se transforma en verbo, también logos, como ya había explicado, significa palabra, significa ley, significa razón, ¿verdad? En el principio era la palabra, en el principio era el verbo. Podemos incluso decir, el principio era la ley de Dios. Y el verbo era Dios, ¿verdad? Y Dios era el verbo, estaba en el verbo. Eh, este primer texto nos aclara muy bien que Juan hace el esfuerzo de colocar dos palabras importantes para el mundo griego, ¿verdad? La palabra arge, que es principio, y la palabra logos, que también es muy utilizada por el mundo griego. Los primeros filósofos de la escuela presocrática van a intentar buscar cuál es el principio de todas las cosas. Y Juan da la respuesta. El principio es el logos. Un hermano católico que era musulmán se hizo católico porque después de leer el Corán, él se encuentra con algo bien interesante. Si puedo mandarles ese video para que vean la experiencia de por qué se hace de ser islámico, pasa a ser cristiano. Él explica que él hizo una pregunta. Él le hizo una pregunta a sus maestros, ¿verdad? Le hizo la pregunta después de leer el Corán y se da cuenta que Dios crea todo. Y dice, pero Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo Dios creó todo? ¿Verdad? Si según la visión del Corán, Dios no puede entrar en relación con las cosas por ser un ser espiritual. Entonces dice, le pregunta a su maestro, ¿cómo Dios creó las cosas? Y él le responde que lo creó por medio de su palabra. Su palabra es una palabra creadora. Eso a él le dio una luz, porque él ya había leído eso antes. Lo había leído y lo había leído en Juan 1, cuando dice que la palabra de Dios es la que estaba en el principio y esa fue la que originó todo. Entonces, en ese sentido, se acerca mucho lo que le dijo el maestro a lo que está en el Evangelio de Juan. Por otro lado, él lee en el Corán la invitación de decirle a los mismos islámicos que después de leer el Corán, ¿verdad? Atiendan al Evangelio, que si quieren saber más sobre la persona de Jesús, atiendan al Evangelio. Entonces, él se dedicó a leer el Evangelio y una vez que encuentra esas similitudes teológicas y encuentra razones que él quería encontrar en el Corán y no los encontraba, lo encuentra en los textos de los evangelios. Así es que él poco a poco va haciendo una transición termina decidiendo hacerse cristiano católico. Por la convicción y esta honestidad de él, de darse cuenta dónde estaba la verdad, la continuación de aquella verdad que había aprendido a través del Corán. ¿Por qué Jesucristo ocupa un papel importante en el Corán, por ejemplo? Que ni Mahoma hizo milagros, pero Jesús sí hizo milagros. ¿Por qué a María, su madre, le dedican un capítulo en el Corán? Pues se preguntaba él. ¿Por qué a Miriam le dan un capítulo en el Corán? ¿Verdad? Y después va al Nuevo Testamento y descubre quién es Miriam y por qué Miriam juega ese papel y quién le dice el ángel a ella y todo eso. Y empieza a estudiar a profundidad y por tanto él termina convencido de que la continuación del Corán tiene que ser el cristianismo. Por lo cual, quien es islámico tiene que hacerse tarde o temprano, tendría que convertirse al cristianismo si comprende muy bien por qué manda al Nuevo Testamento. Entonces, ahí podemos encontrar parte de esta búsqueda que los hombres de la antigüedad se habían propuesto encontrar. Los presocráticos intentan buscar el arjé, intentan encontrar el principio de las cosas. Le llaman a eso arjé.
Y en este sentido, pues el arjé es lo que da origen a todas las cosas, es el principio constitutivo de las cosas. Así se puede traducir arjé, principio constitutivo de las cosas. Esa es la definición que podría darte arjé. Por lo cual, el interés de ellos es interés a nivel de la ontología, saber cómo se origina el ser, ¿verdad? Cómo poder comprender la física, la naturaleza, la realidad, ¿verdad? El universo mismo. Así que intentan buscar el arjé de la física, por lo cual originan una nueva disciplina en la filosofía, que es la cosmología, el estudio del universo. Y obviamente todo lo que está dentro de la cosmología, como las cosmogonías, que son aquellas posibles explicaciones, a veces fantásticas, a veces obviamente racionales, de qué es el universo o cómo aparece el universo. Poco a poco se van acercando a lo que después va a ser la ciencia acerca del universo. Hablemos entonces de la primera escuela de la época presocrática. La época presocrática va más o menos desde el siglo séptimo hasta más o menos la época del siglo tercero antes de Cristo, aproximadamente, del siglo séptimo al siglo tercero, más o menos, de años 600 año 200 aproximadamente. Llegan los últimos buscando el arjé, buscando las cosas. Hay casi simultáneamente a varios filósofos como Platón y Aristóteles seguían queriendo entender el cosmos. Pero la escuela rigurosamente, quizás al año 400, ¿verdad? De 600 al año 400 rigurosamente las escuelas, las que van a aparecer. 300 por mucho. El objetivo de la escuela, por tanto, es conocer el origen, la estabilidad, el destino del cosmos, el conocimiento de lo físico. Por eso Aristóteles, en la obra de la metafísica, le va a llamar a estos filósofos de la escuela naturalista, le va a llamar los fisiólogos, porque son los que estudiaban la física. Y física para el griego significa naturaleza. Así que la física es el estudio de la naturaleza, son los primeros físicos, por así decirlo, de la historia. Aquí para que puedan ver esta relación entre los siglos, para que puedan conocer un poquito las diferentes escuelas que fueron apareciendo posteriormente, quiero mostrarles más o menos en qué época se ubica cada uno de los personajes de la antigüedad, de la filosofía antigua, ¿verdad? Y a qué escuela pertenecieron la mayoría de ellos. Podemos ver a Anaxímenes, Anaximandro y a Tales de Mileto, que son los de la escuela de Milesia o de Mileto, ¿verdad? Que están ubicados entre el año 600 a mediados del año 500. Recuerden que los años antes de Cristo se cuentan al revés, ¿verdad? Va desde menos tanto al año cero. Después aparece la escuela atomista con Demócrito, Leucipo, también se les une por ahí Anaxágoras, aunque Anaxágoras prácticamente él por sí mismo es una escuela individual. Aparece Sócrates también, ¿verdad? Con una escuela propia, ¿verdad? Una escuela propia, individual. Aparecen los eleatas de la zona de Elea, ¿verdad? Zenón de Elea, Parmenides de Elea y Genófanes de Elea, ¿verdad? Que están entre el año 500 al año, ¿verdad? Bueno, prácticamente durante el año 500 a principios, o mejor dicho, finales del año 400. Después aparecen los sofistas como Pródico, Gorgias, Antifonte, Protágoras, aparece Hipias también, que están entre el año 500 al año casi 370. Y los otros filósofos en color verde que forman escuelas por sí mismos, Pitágoras con el pitagorismo, Heráclito con el dinamismo, Anaxágoras que en sí mismo, como digo, es una propia escuela, no tiene un nombre, es una escuela de Anaxágoras, y Empédocles que es de la escuela de los mecanicistas, ¿verdad? Ahí poco a poco van apareciendo diferentes escuelas a lo largo. Pero si se fijan, casi todos ellos se van a dedicar a ver prácticamente el universo, ¿verdad? Y unos cuantos también el tema de la matemática, el tema de la biología, ¿verdad? Pero se va a volver aún más fuerte la biología ya en la época de Aristóteles. Hasta ahí ya estaremos hablando de una biología más clara. Al principio era más una cercanía de interpretación de dónde vienen los seres, así más general. Veamos al primer filósofo de la escuela de Mileto, ¿verdad? De la escuela presocrática, de la escuela de los naturalistas, llamado Tales de Mileto, que viviría por el año 625 al año 547. Tales de Mileto tenía fama de ser un gran astrónomo, un gran físico, fundador de la escuela griega, como habíamos dicho al principio, es el primer filósofo constatado en Occidente, que se sabe es el primer filósofo de Occidente. Astrónomo, Heródoto decía que era capaz de incluso predecir eclipses. Era un geómetra, ¿verdad? Nos regaló el famoso teorema de Tales. Es fuente de la metafísica de Aristóteles, porque Aristóteles incluso lo cita a él, como a los demás filósofos que también veremos a continuación. Así que él mismo dice en la obra que él inauguró, ¿verdad? Él inauguró la escuela de los fisiólogos, Tales de Mileto.
Una frase adjudicada a Tales de Mileto es: me consideraría bien recompensado si los demás no se atribuyeran mis hallazgos, sino que reconocieran que son míos. Yo diría que es el principio también del copyright, ¿verdad? Del derecho de autor. Es el que pone la base de lo que sería el derecho a la autoría. Yo creo que en cierta manera es una cuestión ética reconocer, es una cuestión ética reconocer el esfuerzo de los demás. Y académicamente hablando, esa es la razón por la cual aparece la forzosidad de parte nuestra de exigirles que no cometan plagio, para respetar lo que otros han producido y no presentar algo como producto mío. Por eso hay mucha exigencia a nivel de las universidades con respecto al plagio, porque se considera un acto de falta de ética, ¿verdad? De un acto inmoral, ¿verdad? El hecho de copiar un trabajo y presentarlo a mi nombre, como si fuera mío. Incluso sean los mismos estudiantes o maestros expertos en informática han intentado crear programas antiplagio, ¿verdad? Hay muchas páginas antiplagio donde uno sube los archivos de Word, ¿verdad? O PDFs y el programa se encarga de analizar qué tanto se ha extraído de Internet y le muestra un porcentaje e incluso le marca los enlaces donde está cada fragmento encontrado en Internet, ¿verdad? Eso nos beneficia muchísimo a los maestros. Había un programa muy bonito llamado Viper, Viper, así se llamaba Viper, Viper Antiplagiarism, Antiplagio, que ya dejó de funcionar de manera pública, ¿verdad? Lo hicieron de paga, pero funcionaba muy bien, era muy buen programa. Hoy en día, pues Google es la manera más rápida. Yo creo que por ética tenemos que tener ese respeto, ¿verdad? Como buenos profesionales deberíamos de respetar las ideas de los demás. Que lleguemos en algún punto a decir lo mismo que otro dijo, eso es irrelevante. El procedimiento que utilizamos para llegar a esa conclusión es lo que realmente importa. Por lo cual, si yo digo haber llegado a una conclusión y quizá otro ya llegó, por lo menos tengo que expresar qué camino yo seguí, ¿verdad? Muy pocas veces coincide con exactitud el camino de uno con otro, porque las ideas son muy distintas entre una persona y otra. Así que es muy improbable que se haya hecho la misma deducción lógica en una argumentación para llegar obviamente al mismo resultado. Casi siempre se fueron por diferentes caminos, ¿verdad? Por eso a veces en las disciplinas y ciencias se reconocen incluso hasta dos padres dentro de la misma rama. Por ejemplo, en el cálculo consideran padre del cálculo tanto a Leibniz como a Newton, porque ambos por diferentes caminos llegaron a la idea del cálculo, ¿verdad? Y por lo cual se vuelven precursores ambos de la misma ciencia. Es un deber de parte de los profesionales, ¿verdad? Respetar la autoría de los demás. Él decía que el arjé es el agua. ¿Qué es lo que funda los seres? El agua. El agua es el principio constitutivo de las cosas. ¿Cómo llegó él a esa deducción? Probablemente se fijó en los estados de la materia, ¿verdad? Que el agua expresa muy bien los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. También hay que ver la necesidad de los seres vivos por el desear agua. Los animales, las plantas, el ser humano necesita agua para poder subsistir. Del cielo nos cae agua, en el mar abunda el agua, los riachuelos también. Y cree que incluso la vida comienza en el agua, ¿verdad? Que no es la primera suposición de que la vida comenzó ahí, ¿verdad? También más adelante vendrá otro filósofo que es Anaximandro, que dirá lo mismo, que la vida vino del agua. Incluso el ser que originaría al ser humano, ¿verdad? El ser primitivo que originaría el ser humano, cree Anaximandro, vino del agua. Así que esa es la convicción de los filósofos de la antigüedad, que en el agua está la razón de ser de todos los seres. Y obviamente por deducción de los fenómenos del agua misma, su rarefacción, su condensación, ¿verdad? Obviamente eso le da la certeza a él de que pudo venir de ahí. Lo importante de la suposición de Tales de Mileto respecto a de dónde vienen los seres, bueno, la mayoría de los filósofos siguientes que vamos a mencionar también van a hacer suposiciones muy básicas, ¿verdad? Pensar que el agua es el principio de la vida no es algo que neguemos hoy en día. Todo el mundo acepta que el agua es el principio de la vida. Y eso no, ese aprendizaje nos viene porque el primero en decirlo fue Tales de Mileto. Entonces ahí está la riqueza de esto, que fueron los primeros, aunque sea una aserción o una opinión inocente, aunque sea una aserción que hoy en día es criticable, que puede ser expandible a niveles ya más elevados, aunque pueda ser algo que ya todo el mundo sepa hoy en día, lo importante es que ellos fueron los primeros filósofos que hicieron el esfuerzo de abandonar la explicación mitológica para dar una explicación racional, abandonar el mitos para explicar con el logos, para explicar con la razón, para explicar con la palabra el origen de las cosas. Así que la primera búsqueda racional a una solución del por qué existen las cosas. Es buscar una respuesta fruto de la reflexión a un problema concreto. Esa es la riqueza de Tales de Mileto y los siguientes.
Así que, aunque vean que las siguientes opiniones o aportes sean muy básicos, verán que en realidad lo que estamos viendo prácticamente es el retrato a pinceladas, porque no podemos hablar tanto de cada uno de ellos, pero a pinceladas podemos ver el retrato del desarrollo de la mente humana, el desarrollo de la razón humana respecto a la comprensión del universo mismo. Anaximandro. Anaximandro es otro mismo de la escuela también de Mileto y también es de la escuela naturalista. Intentamos que por la escuela de Mileto es hablar de la escuela naturalista, aunque posteriormente se dedicaran quizá a la matemática, pero originalmente es la escuela naturalista. Vive por el casi contemporáneo a Tales de Mileto, ¿verdad? Anaximandro es mucho más, se puede decir que los aportes de él son aún más grandes, en el sentido de que son mucho más los aportes que él hizo, y algunas deducciones que él hace son muy interesantes. ¿Cómo llegó a él ese conocimiento? Pues ese es el misterio de la razón de Anaximandro, cómo él llegaría a deducir esto. Ya les voy a mencionar algunos ejemplos de lo que él propone. Es el primero en afirmar primero que la Tierra es esférica y que gira en torno a su eje. El primero que para él la Tierra se está moviendo, dando vueltas sobre sí mismo. ¿Cómo llegó a esa deducción? Quizás lo deduce por el tema de observar que las constelaciones van permaneciendo en un solo sitio y cada cierto tiempo lo volvemos a encontrar en el mismo sitio. ¿Verdad? Significa que el planeta está dando vuelta, ¿verdad? Está girando o está moviéndose en forma circular. Porque el hecho de que en un momento ya no sea observable una constelación y que en otro momento del año vuelva a reaparecer, implica que hemos dado una vuelta por un lugar, ¿verdad? Y volvemos a encontrarnos con el mismo paisaje una y otra vez. Quizá esa haya sido la primera deducción que hayan hecho los hombres de la antigüedad. Fue capaz de predecir o fijar los equinoccios y solsticios. Por esto es que digo que él quizá llegó a esa deducción pensando en que la Tierra se está trasladando, ¿verdad? O quizá girando en su propio eje. Porque él fue capaz de hablar de equinoccios y solsticios. ¿Y qué es un equinoccio? ¿Qué es un solsticio? Sabemos que los planetas se mueven en forma de elipse. Y este movimiento elíptico de los planetas presenta obviamente puntos específicos. Permítame, quiero hacer un pequeño medio dibujo por acá. Si nos fijamos en el movimiento elíptico, lo voy a hacer por acá. En un elipse hay dos puntos que están más cercanos y hay dos puntos que están más lejos. Y hay un punto también, cuatro puntos que están obviamente en forma diagonal, ¿verdad? En cuanto a movimiento. Si la Tierra se está moviendo alrededor de un eje, ¿verdad? Que es el Sol, evidentemente. En la Tierra entonces tiene un punto en el cual, ¿verdad? Tiene equinoccios, un punto en el cual hay solsticios, donde la noche es más larga que el día, y los equinoccios, donde la noche, perdón, el día es más larga. El sol, cuando hay solsticios, el día es más larga que la noche. Y cuando hay equinoccios, la noche es más larga que el día. Eh, por lo cual se puede notar que la Tierra cada vez está más cerca del Sol, cada vez está más lejos del Sol y se repite el fenómeno, ¿verdad? En el caso de los equinoccios, dos veces, en el caso de los solsticios, dos veces, ¿verdad? Perdón, equinoccios son cuatro veces, que son ese cuadrante, ¿verdad? En forma de diagonal, que ahí están los equinoccios. Cuatro veces se dan los equinoccios, dos veces se dan los solsticios, ¿verdad? Y esto le ayuda a él a calcular más o menos la idea de este movimiento de la Tierra. Además, el cálculo del tamaño de las estrellas también supuso el tamaño de cada una de ellas con una precisión que asombra a muchos físicos de hoy en día. Algunas obras dedicadas a él, o mejor dicho, obras hechas por él, miren que los títulos de las obras de los hombres antiguos no era algo muy difícil de encontrar el título, sobre la naturaleza, sobre el perímetro de la Tierra, sobre las estrellas fijas. Así eran los títulos de las obras de la antigüedad. No es como hoy en día breve historia del tiempo, como la de Stephen Hawking, con un nombre llamativo, ¿verdad? Que pega a la curiosidad. No, ellos no se complicaban la vida, ellos ponían nombres conforme a lo que encontraban, ¿verdad? Si trataban del alma, ¿verdad? Sobre el alma, ¿verdad? Si hablaban del espíritu, sobre el espíritu, ¿verdad? Así es muy, muy simple. La obra de la esfera celeste e inaugura un sistema de escritura que hasta que hoy utilizamos. Cuando usted escribe el contenido de la clase en su cuaderno o cuando transcribe lo que aprendió de un libro a su cuaderno, usted lo hace en forma de prosa, no lo hace en forma de verso. En la antigüedad los hombres creían que había que darle belleza al escrito, colocarle palabras rebuscadas, quizá darle una cadencia, un ritmo a la escritura para que sonara de forma poética, y lo hacían los hombres de la antigüedad para presentar las obras de manera pública. A Anaximandro no le interesa eso. Lo que le interesa es el dato, lo que le interesa es el conocimiento, por lo cual no se esfuerza por escribir en forma poética el escrito, sino que lo hace de forma en prosa, inaugurando este sistema de escritura para la ciencia. Ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos el día de mañana.
Eli, feliz día. Feliz día, Lee. Gracias, Lee. Ok. Buen día, Lee. Buen día, nos vemos.